¿De acuerdo? So, uno es blasfemia, blasfemar contra el Espíritu y el otro es mentirle al Espíritu. Mhm. Okay. Because Peter says, lie to the Holy Spirit. Pedro dice mentirle al Espíritu. Okay. And that doesn't necessarily mean Y no necesariamente significa that this is the same sin as Jesus was talking about que este es el mismo pecado del que estaba hablando Jesús when he said cuando dijo that your sins will not be forgiven. que sus pecados no serán perdonados. And that's because of the context I mentioned. Y esto es por el contexto que acabo de mencionar. Now, one of the third interpretations of this Una de las terceras interpretación de esto is that this sin could only be committed es que este pecado únicamente puede ser cometido when Jesus was alive. cuando Jesús estaba vivo. And that would be in the context. Y este sería dentro del contexto. If you see one of Jesus's miracles Si ves uno de los milagros de Jesús and you charge him with doing those miracles, y le accuse him lo acusas de hacer of doing one of those miracles uno de esos milagros by the power of the devil, por el poder del diablo, okay, then that would be blaspheming the Holy Spirit. esto sería blasfemar del Espíritu Santo. Está en Lucas. See, so, but that interpretation, Pero esa interpretación it means that you could only do that then significa que únicamente lo podías hacer en ese. You could only do that back then. Lo You could only podías commit hacer. that. You could only commit that back then, right? Uh-huh. And it could never be forgiven. Y que nunca podía haber sido perdonado. But we know many of the Pharisees, Pero sabemos que muchos de los fariseos, the same one that's accused Jesus, el mismo que acusó a Jesús, also repented after the cross. también se arrepintió después de la cruz. Now we can't list the name of one. No podemos enlistar el nombre de uno. This guy charged Jesus. He committed the blasphemy of the Holy Spirit. Que este hombre cometió la blasfemia del Espíritu Santo. Okay, but then after the crucifixion or the resurrection, pero después de la resurrección, he repented de and Jesús, he was forgiven. Se arrepintió y fue perdonado. Because it doesn't mention the names. Porque no menciona los nombres. It just says the Pharisees accused him. Únicamente dice que los fariseos lo acusaron. Of doing miracles by the power of Satan. De hacer milagros en el nombre de Satanás. Okay. And then afterwards they repented. Afterwards some of the Pharisees got saved. Y después algunos de los fariseos se arrepintieron. Okay, so I guess the only way to defend that position Así que creo que la única forma de defender esa posición would be to say sería el decir that the ones who accused Jesus of it, que aquellos que acusaron a Jesús de eso, they were not in the group that got saved. No estaban dentro del grupo que fueron salvos. But the difficulty with that position, pero la dificultad con esa posición, it would mean significaría that there are some sins que hay algunos pecados that cannot be forgiven. Que no pueden ser perdonados. And that means Jesus didn't die for those sins. Y esto quiere decir que Jesús no murió por esos pecados. And that's inconsistent with the rest of what we read. Y esto es inconsistente con el resto de lo que leemos in the Bible. En la Biblia. Okay. Jesus died for all sins. Jesús murió por todos los pecados of all of the world. De todo el mundo. Okay. So, does that help, Wendy? César, ¿cómo estás? Hello. Buenos días. Buenos días. Buenas mañanas. Sí, sí se me hace lógico. De hecho, incluso mi comentario no fue algo que puse como mi pensamiento, pero sí quería que abundáramos en el tema. Pues para mí la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu le convence a una persona continuamente de que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y rechaza eso continuamente, pues llega un punto en el que nunca se arrepintió, o sea, así lo que estabas comentando, ¿no? Sí. And
My comment always to people who say, Mi comentario siempre para las personas que dicen, well, what if you accept him and then you deny him? ¿qué tal si lo aceptas y luego lo niegas? When Jesus makes the comment in Luke, Cuando Jesús hace el comentario en Lucas, and he says, Y if you dice, deny me before men, si me niegas ante los hombres, I will deny you before the Father. yo te negaré ante el Padre. But if you acknowledge me before men, Pero si me reconoces ante los hombres, that phrase in the Greek esa frase en el griego has the idea of one time. tiene la idea de ser una vez, If you acknowledge me, que si me reconocer, si me reconoces a mí, okay, then I will acknowledge you. yo te reconoceré a ti. So since Jesus's acknowledgement, Así que como Jesús es el reconocimiento, his acknowledgement is one time su reconocimiento es una vez in front of the Father ante el Padre at your moment of judgment, en el momento de tu juicio. then that means your acknowledgement Esto quiere decir que tu reconocimiento only needs to be one time. únicamente tiene que ser una vez. Okay? Otherwise, you're saying De otra forma, estarías diciendo that Jesus que Jesús or Luke, when he writes it, o Lucas, cuando lo escribió, is saying you have to acknowledge him all of your life que está diciendo que tienes que reconocerlo toda tu vida and never deny him after you acknowledge y him. nunca negarlo aún después de que lo hayas reconocido. And if you do, Y si lo haces, if you deny him one time, si lo niegas una vez, then Jesus will deny you forever. entonces Jesús te negará para siempre. It's like putting different meanings and tenses to the different verbs. Es como poner diferentes significados y tensiones, Tenses, tensos to the verbs. a los verbos. Conjugaciones. Conjugaciones. Okay. Esos. Eso. Okay, so if he just acknowledge you one time, Si lo reconoces una vez, then the only thing that is necessary, es la única vez necesaria. the only thing that is necessary Lo único que es necesario is to acknowledge him one time. es reconocerlo una vez. And that's consistent with what we understand, Y esto es consistente con lo que entendemos, that if we accept Christ, que si aceptamos a Cristo, acknowledge him lo as reconocemos our Savior, como nuestro Salvador, as our Lord, como nuestro we Señor, receive the Holy Spirit, recibimos al Espíritu and Santo we are sealed until the day of y redemption. estamos sellados hasta el día de la redención. Okay, the guarantee of the Holy Spirit La garantía del Espíritu Santo is what Ephesians says. es lo que dice Efesios. So that's consistent with what we just said earlier. Esto es consistente con lo que acabamos de decir. Okay. So, all right. Now we are in Logos. I'm sharing my screen. Estamos en Logos y estoy compartiendo mi screen, pantalla. Okay, we're at logos.com/web-app. Okay, logos.com//web.app. Okay, that's the address right here. And you can see in here when you sign in, Lo puedes ver cuando entras. right here, you'll have the username and the email. Each of you, I gave different ones. A Okay, cada uno de ustedes les di un user y contraseña. una contraseña diferente. Okay, so I'm going to sign in. Así que voy a entrar. Okay. There's Logos. And then you can click here
Pueden presionar aquí, log in. entrar. Okay, so now you have your Bible commentary. Ya tienen su comentario bíblico. And we can give it a minute to load. Denle un momento para que baje, para que descargue. Okay. Logos is a very heavy application. Logos es una aplicación muy pesada, muy In the grande computer. Sí, in the computer. en Pesada, la sí. computadora. It's very, it uses a lot of your hard drive. Usa mucho de tu, I don't know what a hard drive. Disco duro. Okay. Okay. So if you just type right here, just go right here to these books, Ve aquí a estos libros, type in the word Acts, pon la palabra Acts in English or in Spanish. Hechos en español. Hechos. For the assignment, there's 2 commentaries. Para la tarea hay Ajá. 2 comentarios. One is right here, Uno está aquí, Christemacher, Krista Marker, okay, and the other is F.F. Bruce. y el otro es F.F. Bruce. So if you open one of them, Si abres uno de ellos, there you are right there. ahí estarás. Okay. Does that help, Isabella? Sí, pastor, lo estoy siguiendo, está bien. Okay. So, si quiere copia esta dirección, you can either log in at the other one or log in here directly, app.logos.com. Ajá, sí, ya lo copié. Okay. Perfecto. Okay. So, all right. Right. And for those who are following us live on Facebook, I will reply to your comments and stuff like that later on, okay? You want me to Yeah. translate? Para aquellos que nos están siguiendo en Facebook, después yo les contestaré y haré comentarios. So at any point during the class, Así que a cualquier punto durante la if clase, you have a question about something, si tienen preguntas sobre algo, just comment, okay? nada más comenten. All right, we are in Estamos en Acts chapter 6. Hechos capítulo 7. César, pastor, ¿quiere orar para la clase? Claro que sí. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos reunido en esta mañana. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por la vida de Robert y Alicia, Señor. Sigue bendiciendo su ministerio, Señor. Y te pedimos, Señor, para que todo lo que veamos el día de hoy, Señor, sea de provecho para nosotros y nuestros ministerios, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Thank you, brother. Gracias, hermano. Okay. All right. So, did everybody read it? Just give me a thumbs up or a yeah. Okay. ¿Leyeron? Bueno, chapter 7. Did you guys read chapter 6, 7? ¿Leyeron los capítulos 6, 7? 6 y 7. Sí. Yeah. Yo pensé que eran nada más 5 y leí solamente 5. 5? Okay. All right. So, but you should be familiar with these, Caesar. Usted puede ser muy familiar con esas secciones, ¿sí? So just make sure you read them. Y don't forget No, que no se te olvide that as you're reading the entire book of Acts, que mientras estás leyendo todo el libro de los Hechos, take some notes on the same document. tomen notas dentro del mismo documento So you have notes over every chapter. para que tengas notas sobre cada uno de los capítulos Okay. In a Word document. en un documento Word. That's 10% of your grade. Este es 10% de tu grado. Tu calificación final. Yeah. The final calificación, the final. Eso sí. Yeah. Well, they were telling me that you don't use grade because we don't use it in Spanish. There's a couple people telling me. Okay, so so yeah, it's 10% total, and you're going to turn it in at the end of the class. Y vas a entregar esto al final de la clase. Okay.
So I was also thinking one of the good benefits to that También estaba pensando, uno de los buenos beneficios sobre esto, when I was talking with, I think it was David Geisler or Thomas from Norma Geisler's ministry. cuando estaba hablando con David Geisler o Tomás del ministerio de David. David Geisler. What we don't have in Mexico Lo que no tenemos en México are commentaries son comentarios written by Mexicans escritos por mexicanos, who are educated in Mexico quienes sean educados en México with degrees from Mexico con people títulos de México, who have studied here in Mexico. quienes estudiaron aquí en México. Well, these commentaries that you guys are writing, Estos comentarios que ustedes están haciendo, que están escribiendo, they're actually the first ones. van a ser en realidad los primeros aquí en So, México. if we keep saving these, Si los guardamos we're going to have, by the time we're done with the degree, para el tiempo en que terminemos con el título, you're going to have about 13 commentaries on the entire Bible. van a tener como 13 comentarios de toda la Biblia. Okay? Or 13 books of the Bible with commentaries. 13 libros de la Biblia de comentarios. So maybe we'll publish those one day. A lo mejor un día los publicamos. What do you guys think? ¿Qué piensan? ¿Puede ser una buena idea? Un buen reto, sí, claro. So we'll be a quarter of the way done with the Bible. Un cuarto We'll be de a quarter of the way completed with the whole Bible. tendríamos un cuarto de la parte de la Biblia. So, all right. So in Acts chapter 6, En Hechos capítulo 6 we have the beginning of a problem in the church. tenemos el principio de un problema en la iglesia. Now, this is the very first problem we see. Este es el primer problema que vemos. Can you grab me some water? Hang on one second, my throat got all choky. And the early morning. All right. So up until this point, Hasta este punto, all we've seen lo único que hemos visto is the apostles preaching the gospel, es a los apóstoles predicando el evangelio. and the only opposition Y la única oposición was from outside of the church. fue de afuera de la iglesia. Now here Los we de have afuera. the first opposition Aquí tenemos la primera oposición inside of the church. dentro de la iglesia. Okay, and it was a complaint by the Hellenists. Y estos fueron una Okay. queja de los helenistas. Okay, now a Hellenist Un helenista was a Jew, era un judío, but not what Paul would call a Hebrew of Hebrews. pero no era de los que Pablo le llamaba hebreo de hebreos. Okay, these are ones that spoke Greek, Estos eran los que hablaban en el griego and it could have been from anywhere in the world, y podía ser de cualquier parte del mundo, because you remember at Pentecost, porque recuerdan que en el Pentecostés the Jews had come from all over the world los judíos que venían de todo el mundo for the festival of Pentecost. para el festival del Pentecostés. And when they received Christ, Cuando ellos recibieron a Cristo, they stayed in Jerusalem. se quedaron en Jerusalén. Okay, so these Hellenists, Así que estos the reason they're called helenistas, that la razón por la que les llaman así, is they were groups of Jews es que eran grupos de judíos that had been influenced by Greek culture. que habían sido influenciados por la cultura griega.
Okay, now they were complete Jews, Eran judíos completamente, circumcised and everything. circuncidados y todo. They were definitely Jewish. Definitivamente eran judíos. Okay, but the Hellenists, Pero los helenistas, there was a complaint from them había una queja de ellos against the Hebrews. en contra de los Hebrews. hebreos. Okay, because the widows of the Hellenists Porque las viudas de los helenistas were not receiving money no estaban recibiendo dinero or food o comida from the church. de la iglesia. Okay, so in this story here, En la historia it's like the first sign of a little bit of racism. es como una señal de un poco de racismo. Okay, or it could be even considered classism. También podía verse considerado como clasismo. Okay, and we don't know whether it was purposeful Y no sabemos si era a propósito or whether it was even true. o si en realidad era verdad. But what I want to mention here Pero lo que quiero mencionar aquí is that the 12, the apostles, es que los 12 apóstoles, they, and we already talked about that with Manasseh. y ya hablamos With, de esto con, No, Manasseh, what's it? Matthias. con Matías, The 12 is the number of the leaders of the church. que los 12 es un nombre de los líderes de la iglesia. It's a title, Es un título, not a number. no un número. Okay. So, but right here is a very good argument for Matthias. Pero aquí está un buen argumento para Matías. If you want to say that, well, it says the 12 were there. Si quieres decir, bueno, los 12 estaban allí. And that would mean Matthias was accepted as an apostle. Y eso quiere decir que Matías fue aceptado como apóstol. Okay. So that's possible. Es posible. Okay. I would still argue that it's a title Todavía yo sigo argumentando que es un título. because we don't know who else was appointed as an apostle Porque no sabemos quién más fue asignado como apóstol by this time. hasta este tiempo. Barnabas was already mentioned. Bernabé ya ha sido mencionado In the chapters before. en los capítulos anteriores. Okay. So it's possible he was already considered an apostle at this time. Es posible que haya sido considerado como apóstol para ahorita. Or Luke was mentioning, O Lucas mentioning estaba mencionando that Barnabas was already there. que Bernabé ya estaba allí. What is Barnabas? Alguien. Alguien. ¿Es Bernabé o Barnabé? Bernabé or Barnabé? Hermano César. No recuerdo yo tampoco. ¿Es Bernabé o Barnabé? Ok. Yo tengo entendido que es Bernabé, ¿no? Bernabé, ok. Okay. So we don't get Gracias. And the kids are waking up. Y los niños levantan. Estoy despertando. Okay. If any of you need to leave, just go ahead and leave. Si alguien tiene que salir, puede hacerlo. Okay. So, and you can pick up the video later. Y después pueden verlo en el video. Okay. So the one thing I want to mention though Lo que sí quiero mencionar is this section here, es que esta sección, the response of the apostles la respuesta de los apóstoles, was very interesting. es muy interesante. In verse 2, En el versículo 2, you want to read it, Vic? entonces los 12 convocaron, del capítulo 6 o del 7. 6. El 6, ok. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3 and 14. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Now, Ahora, I put this on Facebook the other day. puse esto en Facebook el otro día. It's a good question. Es una buena pregunta. We all talk about how we want our churches Todos hablamos de cómo es que queremos que nuestras iglesias are like the early church, sean como las de la iglesia primitiva, right? ¿sí? But right here it says Pero aquí dice that all the leaders did que lo único que hacían los is líderes pray es oración and preach. y predicación. Okay? That's all they did. Es lo único que hacían. As soon as there was a job in the church En cuanto había algún trabajo en la iglesia that didn't have to do with praying or teaching, que no tenía que ver con la oración o la enseñanza, they appointed somebody else to do that work. ellos ponían a alguien más a que hicieran ese trabajo. Now, what would we do, or what would our churches do, ¿Qué es lo que nuestras iglesias hicieran if the pastors did the same thing? si los pastores hicieran lo mismo? What do you think? What do you think, Caesar? How would your church respond? Nada. Daniel, ¿qué pasó con que? What do you think? Pienso igual. If Greg said, all I'm doing is praying and preaching. Si Si Greg dijera, lo único que yo hago es oración y enseñanza, o If there's hiciera. anything else that needs to be done in the church, Y si hay cualquier otra cosa que tenga que hacerse en la iglesia, you guys decide who's in charge of it. ustedes decidan quién está a cargo. I'll pray for them. Yo oro por ellos, I'll designate them, los designo and they can do that work. y ellos pueden hacer ese trabajo. But it raises an Van a important pensar- question. Pero esta lleva una pregunta muy importante. ¿Qué pasó, Caesar? ¿Qué dice? Van a pensar que los pastores somos flojos para hacer nada. Wow, that's a really bad signal. I couldn't hear it. Es un muy, muy mal señal. No escuché nada. Let's try it again. Atento otra vez. Van a pensar que los Pastores son flojos. no queremos hacer nada. Y van a pensar que los pastores son flojos y no quieren hacer nada. Yeah, they would. They would think that. Sí, sí pensarían eso. But this is the New Testament church. Pero esta es la iglesia del Nuevo Testamento. So the question that it raises La pregunta que trae, is Okay, this the reason ¿es esta la razón that the church isn't as powerful as it was back then? por la que la iglesia no es tan poderosa como era en aquel entonces? Because it seems to me that would be a very good argument. Porque me parece que este sería muy buen argumento. If the leaders or the pastors Si los pastores are just praying for the people nada más están orando por las personas and preaching the word y predicando la palabra every day todos los días in the homes, en las casas, in the church, en la iglesia, if that's what their job was, si este fuera su trabajo, to just do Bible studies, nada más el hacer estudios bíblicos okay, and services, y servicios and anything else that needed to be done, y cualquier otra cosa que tuviera que hacerse, the church had to go do it. la iglesia tenía que hacerla. Think about that. Piénselo. Do you think that a church would grow like that ¿Piensan que una iglesia crecería así? more than what we have today? Más de lo que tenemos en el día de hoy. What do you think? ¿Qué piensan? So here's going to be the participation for the week. Aquí va a estar la participación de la semana. So in the chat, Así que en el chat, go ahead and write your comment, okay? escriban su comentario.
So how do I say that in Spanish? Would the church be more La- powerful? Sería la iglesia más poderosa. Sería la iglesia Más poderosa. más poderosa. If the congregation Si la congregación was in charge of all of the ministry, se encargara de todo el ministerio. se encarga, Ujú. all the work of ministry, De todo el trabajo del ministerio. and the pastors Y los pastores were in charge of all of the prayer and teaching. se encargaran de toda la oración y la enseñanza. Ay, mi amor. So for those listening on Facebook in English, if you want to join in on this, do you think the church would be more powerful if the congregation was in charge of all of the work of ministry and the pastors were in charge of all of the prayer and teaching? You want to feed them while they're doing this? You want me to? I can feed him. Yeah, that'd be good while we're doing this part. Well, you can leave them in. They'll lay up on the beds and sleep. You let Kalaka and Blackie out, and that's it. All right. For those of you, Daniel, Caesar, Isabel, and Wendy. Well, Wendy's out. So Daniel, Caesar, Isabel, go ahead and write your comment here. Escribe tus comentarios, Daniel, César, Isabel. Escribe tus comentarios en el chat. Y ese cuenta por tu participación. Y no necesito entrar en el muro para hacer esta participación, ¿ok? Y voy a poner tus grados. Daniel. Sí, y también puede hacer más enseñanzas en lugar de solamente 2 días. Él puede dar estudios bíblicos en casas con la gente nueva o gente tiene dudas o tiene cosas. Él puede determinar quién necesita un estudio bíblico en su casa. Entonces, bueno, Daniel, buen comentario. Y César, Isabel. Sí, Isabel, considerará que sería más poderoso porque, por una parte, daría más participación y responsabilidad a la iglesia para comprometerse, y creo que además serviría para que cada persona pidiera dirección a Dios y de activar sus dones y ponerlos al servicio del reino de Dios. Qué bueno. Sí. Y César, yo pienso que sí, aunque todos están capacitados para hacerlo,
Hay cosas que los pastores deben enfocarse más, como el estudio, oración y predicación, y el resto de los ministerios debe hacerlo la iglesia. Ujú. Sí, ok, perfecto. En Isabel, evito de cierta manera, hubiera muchos cristianos de solo el día domingo y solo estar para recibir cuando uno es así, ¿cierto? Sí, los bench warmers. Por los bench warmers in the game. Los calientes. Calentadores de bancas. Los calentadores de bancas en el juego, ¿sí? All right. Okay, so we are. My dogs just woke up. Go lay down. Blackie, go. He has to walk through the cables. All right, so that counts for your participation. All right, so we're going to keep going on this. Vamos a seguir con esto. In verses 8 through 15, En los versículos del 8 al 15 we see Stephen. vemos a Esteban. All right, you guys are going to read it, Ustedes lo van a leer or you've already read it, o ya lo leyeron. and you're also going to read a commentaries on it. Y también van a leer los comentarios So, en esto. I want to talk Sobre about esto. something a little different. Yo quiero hablar sobre algo un poco más diferente. Something you're not going to read in one of the commentaries. Algo que no van a leer en ninguno de los comentarios. ¿Ninguno? ¿O en? No, in Okay. any of the commentaries. It's interesting here. Es interesante aquí. Stephen, Esteban, he begins to preach él empieza a predicar to different people in different regions. a diferentes personas en diferentes regiones. Okay, now it talks about some of those who belong to the synagogue of the freedmen También Verse habla, 8. ¿ah? in verse 8. Ve- Verse 9, sorry. habla también, what? Verse 9. You ¿Lo wanna leo? read it? Yeah. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Okay, so these were Jews Estos eran judíos, who belonged to different synagogues quienes pertenecían a diferentes sinagogas in all different regions. en diferentes regiones. Alexandria was down in the area of Egypt. Alejandría estaba para el lado de Egipto. Cilicia was up north, Cilicia estaba hacia el norte and a little bit to the west. y un poquito hacia el oeste. Asia was a little bit to the east. Así es, Asia estaba hacia el este. So Stephen, Así que a Esteban, he was doing signs and wonders among the people. él estaba haciendo señales y maravillas entre la And gente. he's one of those that got anointed Él es uno de los que fueron ungidos to do the work of ministry. para hacer el trabajo del The ministerio. apostles laid their hands on him, Los apóstoles pusieron sus manos sobre él and Philip y Felipe and a few others. y algo otros más. Okay, but then it says Stephen, Pero dice que Esteban, full of grace and power, lleno de gracia y poder, was doing great wonders and signs among the people. hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. So when they couldn't speak against him, Cuando ellos no podían hablar en contra de él, his opposition, su oposición, and notice now, ahora noten, they resolved the opposition in the church. recibieron la oposición, They resolved, resolvieron la oposición dentro de la iglesia. and now they have opposition outside of the church again. Ahora tienen oposición fuera de la iglesia nuevamente. It reminds me that we're always going to have opposition, Me recuerda que en el mundo todo el tiempo va a haber oposición, either in the church or outside of the church. ya sea dentro o fuera de la iglesia, But there's always going to be some opposition. pero siempre va a haber oposición. So they grabbed Stephen Ellos tomaron a Esteban because it says in verse 10, porque dice en el versículo 10,
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Okay. Notice what they couldn't stand against. Noten con lo que ellos no podían resistir. It wasn't the miracles. No eran los milagros, It wasn't the signs. no eran los prodigios. What they couldn't stand against, Lo que ellos no podían soportar and what they couldn't oppose him against, lo que no podían oponerse en contra de, is what he was saying. era lo que él estaba hablando. The wisdom he had La sabiduría que tenía and the power of the Spirit y el poder del espíritu through which he was speaking. con el que él hablaba. In other words, they tried to debate against him, En otras palabras, trataron de debatir en contra de lo que decía, but they couldn't win the debate pero no podían ganar los debates because he had too much boldness porque tenía mucha valentía and much wisdom. y mucha sabiduría. Okay? So that's what his strength was. Esa era su fuerza. So it says in verse 11, Dice en el versículo 11 they lied que mintieron and found men to lie y encontraron hombres que mintieran and made these accusations against Stephen. y que hicieran estas acusaciones en contra de Esteban. Now, we're going to see later on, Vamos a mirar más adelante. Stephen Esteban seems to be the first one parece ser el primero that begins to minister que empezó a ministrar to the Gentiles. a los gentiles. And Paul is going to have him killed. Y Pablo va a hacer que lo maten. It's almost like Stephen Es casi como que si Esteban was the precursor to Paul. era el precursor, había sido el precursor a Pablo. Okay? He was the first one to begin this ministry. Él fue el primero que empezó este ministerio. And it would almost sound like something God would do. Casi suena como que si algo que Dios estaba haciendo. He raises up Stephen Levantó a Esteban to do this work. para hacer este trabajo. Paul has him killed. Pablo lo manda a matar. And so now Paul, later on, Ahora Pablo, más adelante, he has to do the ministry that Stephen was going to do. tiene que terminar el trabajo que Esteban estaba haciendo. Okay? Because this list of people that were against him, Porque esta lista de personas con las que that estaban were en against contra, Stephen, que estaban en contra de Esteban, they're from all over the Gentile regions. son de todo alrededor de las regiones gentiles. Okay? But they were definitely Jews, though, Pero definitivamente eran judíos, but from all over the world. pero de todo alrededor del mundo. So, and that fits the pattern in Acts. Y esto encaja en el patrón de Hechos. Jerusalem first, Primero Jerusalén, then Samaria, luego Samaria then to the ends of the earth. y luego hasta los confines del mundo. Okay? And their accusation Y la acusación that they lied on en la que ellos mintieron is that he was speaking blasphemy against Moses and God. es que él estaba hablando blasfemias contra Moisés y contra Dios. Now, that's an interesting accusation Esta es una acusación interesante because that tells us porque esto nos dice what status they gave Moses. qué estatus le daban a Moisés. They made him almost equal with God. Casi lo hacían igual a Dios. You want to put them outside? You're going to be distracting. No, it's fine. Okay. I'm not doing anything. Okay. So he says, they say Dice que ellos dijeron that he was blaspheming que él estaba blasfemando against Moses and God. contra Moisés y contra Dios. Okay. Not that he was blaspheming against God No que estaba blasfemando contra Dios and also speaking against Moses. y que también estaba hablando como Moisés. They put Moses almost on an equal level with God. Ponen a Moisés casi en un nivel igual a Dios. And just with that accusation, Y nada más con esta acusación it was enough to get all of the people era suficiente para que toda la gente were willing to grab him
estuviera dispuesta a tomarlo and take him in front of the council. y llevarlo enfrente del concilio. Now notice what the witnesses said too. Noten lo que los testigos dicen también. Okay? In verse 13, En el versículo 13 it says, this man never stops to speak against this holy place. dice, ellos decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley And the law. And the way that they accused him, the Yeah. accusation was, y la acusación era, we heard him say, hemos escucharlo decir Jesus is going to destroy this place que Jesús va a destruir este lugar and change the customs y que cambiará las that costumbres Moses gave us. que nos dio Moisés. So this tells us Esto nos dice a lot mucho about what the early church preached sobre lo que la iglesia primitiva predicaba in Jerusalem. en Jerusalén. Okay? It seems to be Parece ser that they were repeating what Jesus said, que estaban repitiendo lo que Jesús estaba diciendo. because you remember Jesus said, Porque recuerden que Jesús dijo, if you destroy this place, si destruyes este lugar, I will raise it up in 3 days. yo lo levantaré en 3 días. But he was speaking of his body, not the temple. Pero él estaba hablando de su cuerpo, no del templo. And they had the same accusations against Jesus. Y ellos tenían la misma acusación en contra de Jesús, Okay, as they said here. a como lo están diciendo aquí. Okay? They told Jesus, Le dijeron a Jesús, so you're going to destroy this temple? así que tú vas a destruir este templo. But Jesus never said, Pero Jesús nunca dijo, I will destroy this temple. yo destruiré este templo. Okay? The other illusion that could be La otra ilusión que puede ser is they might have been referring to when Jesus es que se puedan estar refiriendo a cuando Jesús was predicting the destruction of the temple. estaba prediciendo la destrucción del templo. Okay, remember that in Matthew 24 and 25. ¿Recuerdan? En Mateo 24 y 25. Go lay down. Brandon, go lay down. So in those chapters, En esos capítulos, Jesus said, Jesús dijo, not one of these stones will be left unturned. ninguna de estas piedras será dejada sin voltear. Okay? So every single stone will be turned over. Así que cada piedra será volteada. Okay? So possibly they were referring to that. Posiblemente se estaban refiriendo a eso, But they had to lie here. pero tuvieron que mentir It aquí. says in verse 13 Dice en el versículo 13 that they had false witnesses, que tenían testigos falsos, which means that what they really preached lo que quiere decir que lo que en realidad predicaban was not against the temple no era en contra del templo or against the law, o en contra de la ley, but they had to lie and say they were. pero tuvieron que mentir y decir que sí. So you guys follow me on this? ¿Me van siguiendo en esto? Okay. Sí, señor. Okay. So this is the way to understand what the church was preaching. Esta es una de las formas para entender lo que la iglesia estaba predicando. Okay. They were preaching Estaban predicando that the law had been fulfilled de que la ley había sido llenada and the requirements of the temple sacrifices y los requisitos de los sacrificios del templo that they were fulfilled que habían sido llenados by Christ. por Cristo, Okay. And that if people didn't repent y que si la gente no se arrepentía in Jerusalem, en Jerusalén, that Jesus had predicted que Jesús había predicho that this temple was going to be destroyed. que ese templo iba a ser destruido. Okay. Now that doesn't mean Jesus said he was going to destroy it. Eso no quiere decir que Jesús lo iba a destruir. Okay. So this is interesting argument Este es un argumento interesante for those that want to follow the law para aquellos que quieren seguir la ley and think that as the church, y
piensan que como iglesia we are supposed to follow the law still. todavía debemos de seguir la ley. I was reading the other week, Estaba leyendo la otra one of the semana arguments for this, uno de los argumentos con esto, and this guy was saying y este señor estaba diciendo that all of the laws are repeated in the New Testament. que todas las leyes son repetidas en el Nuevo Testamento. No, they're not. Y no The es Sabbath cierto. isn't. El sábado no lo es. Okay. It mentions it, Lo menciona, but it says that we're now in the Sabbath. pero dice que ahora estamos en el sábado. Okay. Every day Todos los días we walk in his rest. andamos en su descanso. At least we should. De menos deberíamos de. Okay. But we're supposed to Pero walk in the debemos Sabbath. de andar en el sábado. And it mentions in Hebrews Y se menciona en Hebreos that there will be a Sabbath again in the future. que existirá el sábado nuevamente en el futuro, Speaking of the millennium. hablando sobre el milenio. Okay. In Revelation En Apocalipsis is the place where it talks about the law, es el lugar donde habla sobre la ley very specifically. específicamente, The commandments, los the mandatos, sacrifices, los the sacrificios, offerings, las ofrendas. but that's future tense. Pero ese es en una conjugación futura, Okay. During the millennium, durante el milenio, during the kingdom of God. durante el reino de Dios. So from that we can say, Así que de eso podemos decir, when Jesus returns, cuando Jesús regrese, he will reinitiate Él reiniciará all of the temple sacrifices and offerings, todas las ofrendas y sacrificios del templo, obviously with the greater understanding obviamente con un entendimiento más amplio of what they represent. de lo que representan. Because during the kingdom of God, Porque durante el reino de Dios there will be believers, habrá creyentes and believe it or not, y créanlo o no, there will be unbelievers. habrá no creyentes. After the Great Tribulation, Después de la gran tribulación and while Jesus is ruling in Jerusalem, y mientras Jesús está reinando en Jerusalén, there will be unbelievers. habrá no creyentes. Wow. I don't know how, but they will not believe. No sé cómo, pero no creerán. And it even says at the end of the 1,000 years, Y aún dice al final de los 10,000 años, Milans, del milenio, okay? At the end of the 1,000 years, al final de los 1000 años, many of the unbelievers will rebel against Jesus. muchos de los no creyentes se rebelarán en contra de Jesús. Okay. Shooting pains. Okay, so Stephen's speech, though, Así que la Predicación. predicación de Esteban okay, is chapter 7. es el capítulo 7. We're not going to go piece by piece through it No vamos a ir pedazo por pedazo a través de este, because we can summarize it with 3 things. porque lo podemos resumir en 3 cosas. The first was the promise. Primero, la promesa. The first part of his message La primer parte de su mensaje is God's promise to Abraham. es que Dios le prometió a Abraham. Okay, and it says that God's promise to Abraham, Y dice que Dios le prometió a Abraham God's promise to Abraham was not yet fulfilled. que la promesa de Dios a Abraham no había sido llenada todavía. And then Abraham died. Y luego Abraham murió. The second thing we see in this sermon La segunda cosa que vemos en el sermón is how there was continual rebellion against God. es como es que había una rebelión continua en contra de Dios And to the leaders God appointed. y contra los líderes que Dios había puesto. Okay, it talks about Abraham, Habla de Abraham, talks about Isaac, habla de Isaac, then Jacob, de Jacob, then the patriarchs. luego de los patriarcas. That's the brothers of Joseph. Estos son los hermanos de José. How they sold Joseph into Egypt, into slavery ¿Cómo es que lo vendieron a José en esclavitud in Egypt, en Egipto? but Joseph still saved them. Pero José, como quiera, lo salvó.
Okay, then it talks about Moses, Luego habla de Moisés, how he tried to save the Israelites, cómo es que él trató de salvar a los but israelitas, they rejected him. pero lo rechazaron. Okay, and then it talks about the prophets. Luego habla de los profetas. First it talks about Aaron and Moses. Primero habla de Aaron, ¿dónde está Aaron? Aaron Oh, okay, de Aarón and Moses, y de Moisés, and how the people rejected them. y cómo es que la gente los rechazaba a ellos. And when Moses was up on Mount Sinai, Y cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, the people made a golden calf and worshipped it. la gente hizo un becerro de oro y lo adoró. And then the third thing that we see Y la tercera cosa que vemos is he applies it to them. es que se la aplicó a ellos. Stephen does Esteban lo hace in verses 51 and 52. en los versículos 51 y 52. This is the summary of his sermon. Este es el resumen de su sermón. Go ahead, read those two. 51 and 52. Yeah. Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis seguido, entregadores y matadores? You see 53? Okay. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardéis. Right over there? Yeah. Okay. ¿Quieres que siga el 54? Sí. No, that's the end of his sermon. Ok. So, ese es el fin de su sermón. Okay? So, at the end of his sermon, Al final de su sermón, he makes his point. hace su punto, Okay? declara su punto. Just like all of the early fathers, Así como todos los padres primitivos, just like they rejected God's leaders así como ellos rechazaron a los líderes and resist the Holy y Spirit, resistieron al Espíritu Santo, same with you guys. iguales ustedes. So they were very mad. Así que ellos estaban muy enojados. So it said they ground their teeth at him. Dice que crujían sus dientes contra él. That's a sign of frustration and anger. Es una forma de frustración y de coraje. Okay. But then it says in verse 55, Pero lo dice en el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. okay, and he said, Y dijo, I see the heavens open veo los cielos abiertos and the Son of Man y al Hijo del Hombre standing at the right hand of God. que está a la diestra de Dios. Now notice he already told them what their sin was. Recuerden que él ya les había dicho cuál era su pecado. He says, you betrayed Jesus. Les dice, han traicionado a Jesús And you murdered him. y lo mataron. Even though you knew the law Aunque conocían la ley and you didn't keep the law, y no mantuvieron la ley, the one who did, los que lo hicieron, the one who a did él it, que lo hizo, you just betrayed and murdered him. lo acaban de traicionar y matar. Okay. So again, it tells us what the early church taught. Nuevamente nos enseña lo que la iglesia primitiva enseñaba. Okay. They taught Ellos enseñaban that the Jews received the law, que los judíos habían recibido la ley, but they didn't keep the law. pero no mantenían la ley. And so Jesus came Así que Jesús vino and fulfilled the law, y llenó la ley, but the Jews betrayed him and murdered him. pero los judíos lo traicionaron y lo mataron. So that's what they actually preached. Eso es
lo que ellos en realidad predicaban. This comment about the Son of Man Este comentario sobre el Hijo del Hombre standing at the right hand of God, am, para, que está en la diestra de Dios. okay? So that comment Ese comentario is a reference to Daniel and Ezekiel. es una referencia a Daniel y Ezequiel. You can see Daniel 7:13, Pueden ver a Daniel 13. 7:13. 7:13, right? That's where it talks about the Son of Man. Ahí es donde habla sobre el Hijo del Hombre That Daniel saw. que vio Daniel. It says, he came to the Ancient of Days, Vino a los días ancianos, the Ancient of Days, el anciano al de día los días. anciano. No, Di- el anciano de los días, right? The Ancient of Days, see? And he was presented before him. y fue presentado ante él. That's Daniel 7:13, Este es Daniel 7:13. okay? One like the Son of Man, Uno como el Hijo del Hombre, okay? Presented before the Father, presentado ante el Padre. okay? And now it says, Y ahora dice, Stephen says, Esteban dice, I saw the Son of Man he visto al hombre de Dios, al Hijo del Hombre standing at the right hand of God. que está a la diestra de Dios. Now, this is obviously a reference to Jesus, Obviamente, esa es una referencia a Jesús and it's saying that Jesus was equal with the Father. y está diciendo que Jesús es igual al Padre. Okay? He wasn't kneeling before the Father. No estaba hincado ante el Padre, Okay? He was standing, estaba parado equal authority igual, con autoridad igual as the Father. a la del Padre. And that's what they killed him for, Y por esto lo mataron Stephen. This a Stephen. Esteban. Okay? It says in verse 58, Dice en el versículo they 58 took him out of the city que lo sacaron de la ciudad and they killed him y lo mataron. with stones. Lo apedrearon. Okay? And it says, the witnesses, Y dice que los testigos they laid their clothes. dejaron, ¿dónde está? They laid their clothes at the feet of Saul. Dejaron sus prendas a los pies de Saulo. Okay? But it says, as they were killing Stephen, as they were stoning him, Pero dice, mientras mataban a pedradas a Esteban, Stephen said, Esteban dijo, Lord Jesus, Señor Jesús, receive my spirit. recibe mi espíritu. And then he cried out, Y luego clamó, Lord, don't hold this sin against them. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. And then he died. Y luego murió. And chapter 8 says, Y en el capítulo 8 dice, and Saul approved of his execution. y Saulo consentía en su muerte. Now here's the first introduction we have of Saul. Aquí es donde está la primera introducción a Saulo, As an enemy of the church como enemigo de la iglesia and responsible y responsable for the first murder por el primer asesinato of one of the leaders of the church. de uno de los líderes de la iglesia. Now Luke does this a lot in his book. Lucas hace mucho de esto en su libro. Before he Dice introduces a character, Antes de que él introduzca a un personaje, he tells a little bit about them habla un poquito de él before their conversion antes de su conversión and then shows them afterwards. y luego lo enseña después. Well, he shows them afterwards. Right. Okay, so he presents them Lo afterwards, presenta después. after the change. Okay, después del cambio. Because every single person, Porque cada persona, remember Peter and the apostles, recuerden a Pedro y a los apóstoles, he first mentions them primero los menciona hiding in the upper room. que están escondidos en el cuarto de arriba, Okay, en la alto, ¿cómo dice? The upper room.
Cuarto de arriba. No, there's a name for it. What's the título? Pregúntale. Okay. Aposento alto. Aposento alto. Okay. So he shows them there hiding from the Jews. He shows them hiding from the Jews. Los enseña escondidos de los judíos. Okay. In the upper room. En el aposento alto. And then Y luego he shows them brave. He presents them. los presenta como valientes. Okay. You can paint. Opposing their enemies. Oponiéndose a sus enemigos. Okay. We see Paul here. Vemos a Pablo aquí. Pablo Killing a believer. Matando a un creyente. Killing a preacher. Matando a un predicador. And then afterwards, y después we're going to see him defending the church. Vamos a verlo defendiendo a la iglesia. Now this leads us to one of the main points of the books of Acts. Esto nos lleva a un punto de los principales en el libro de los Hechos. And that point is Y este punto es the resurrected Christ el Cristo resucitado changes everything. lo cambia todo. It changes us. Nos cambia a nosotros. It changes the people. Cambia a la gente. It changed Peter. Cambió a Pedro and the apostles y a los apóstoles from scared to brave. De asustado a valiente. Okay. From hiding de esconderse to publicly proclaiming Jesus, a proclamar públicamente a Jesús, to being afraid of the Jews, de tenerles miedo a los judíos, and it changed them y los cambia to being accuser of the Jews. A ser acusador de los judíos. Okay. In 1 minute they're afraid of the Jews. En un minuto le tienen miedo a los judíos. The second minute, en el segundo, 1 minute after, un minuto después, they're telling the same Jews, le están diciendo a los mismos judíos, you murdered your Messiah. Han matado a su Mesías. Okay. Paul 1 minute is saying, Pablo en un minuto está diciendo, blasphemy, blasfemia, kill anybody maten a cualquiera who says Jesus is equal to the Father. Que diga que Jesús es igual al Padre. And then afterwards, y luego después, he was willing to die. Está dispuesto a morir for that same message. Por ese mismo mensaje. Okay. So that begins this chapter 8. Esto empieza en el capítulo 8. Okay. So, all right, we still got Daniel and Caesar here. You want to put them outside? All right. So, ¿qué piensas sobre hermanos? Vamos a hablar por un momento sobre esos temas. Si puede abrir tu micrófono si quieres. Okay. César. ¿Qué piensas sobre ese? Muy interesante, ¿sí? Sí, bastante. Que Pablo, bueno, la manera en que muestra este cambio después de haber matado a Esteban, el verlo de esta manera, de que Dios cambia a cualquier persona, Dios puede cambiar a cualquier persona o puede mostrar cómo después de haber hecho algo tan malo, cualquiera puede tener redención, cualquiera se puede redimir. Eso sí. Es muy importante. La otra cosa yo nota, the other thing that I saw is hay bastante similitudes entre la enseñanza de Jesús y Esteban. Eso quería comentar yo. Me sorprende la similitud que hay entre Esteban y Jesús y cómo el Sanedrín le tenía un pavor y hasta miraron en su cara la cara de un ángel. Entonces me parece muy interesante que Esteban, la similitud de Esteban con Jesucristo y la forma que murió también. Entonces es muy interesante. Me estoy sorprendido, la verdad. Sí. Yo noté el orden fue de reversa. Con Jesús sí dice no es algo, no
no pone ese en contra de ellos, perdonen este pecado. Y después dice, reciben el Espíritu. Pero es como dice Esteban, casi como Cristo, pero no tanto. El orden Dice, de los primero factores, recibe mi Espíritu, preocupar sobre mí primero, y después, pero no pone eso en contra de ellos tampoco. el orden de los factores no afecta el producto. Sí, yo pienso es como él es casi como Jesús, pero solamente hay un Jesús. En su muerte Amén. solamente hay un Jesús. Nada más. Amén. Amén. Ningún y otro amén. es igual de él. Él piense en su último momento sobre los demás primero y después sobre sí mismo. Y nosotros como humanos, y siempre nosotros somos un poco más preocupados sobre nuestro mismo primero y después sobre los demás. Es como no para como acusación en su contra, es solo su naturaleza es así, recibe mi espíritu y cayó y dice, pero no pone ese en contra de ellos, Dios. No pone ese en ese pecado. O puede ser, él dice, recibe mi espíritu, yo soy listo, pero en otro momento él piensa, mira, yo recuerdo de Jesús. Dice, entonces no pone eso en cargo a ellos tampoco. Pero muy interesante esas similitudes. Sería feliz Esteban de morir por el nombre de Cristo, al igual que Juan y Pedro cuando los encarcelaron. Otra vez la primera parte. Estaría feliz Esteban de morir por el nombre de Cristo. Sí. Sí, pero es interesante, es por qué Dios no protege a él y él morir por esa causa. Y los otros salí, escape de la cárcel y no morir. Eso es otra vez sobre la soberanía de Dios, sus planes y su autoridad sobre todos los eventos. Y a veces sus respuestas sí, a veces sus respuestas no. A veces es tiempo para morir por la fe y a veces es tiempo para vivir. Y hay Pedro como 2 o 3 veces en su vida escapa de la cárcel por un milagro. Pero en fin, no escapa de la cárcel, él morí por su fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Falta fe? No, es solo un gran plan de Dios. Ese puede ser una gran razón de la valiente de Pablo. Porque él sabía su culpabilidad en esta cosa. Es interesante, Pablo nunca menciona his regret. He never mentions regret. ¿Cómo dice regret, Daniel? Arrepentimiento. He never mentions Nunca mencionó his regret over su arrepentimiento sobre Esteban. All he says Lo único que dijo is, I persecuted the church es que he perseguido a la iglesia to the death. hasta la muerte. That's all he says. Es todo lo que dice. It's interesting, he doesn't mention Stephen specifically. Es interesante que no menciona a Esteban específicamente. So, I mean, I would think Yo pensaría that if it was me, que si fuera yo, I'd mention that. lo mencionaría. That plagued my conscience. Que eso Like condemned my me conscience. condenaría en la conciencia. Like it was always in my mind. Como que si todo estuviera siempre estuviera en mi conciencia. But I en think mi it mente. also explains Pero también explica how well Paul understood God's forgiveness. qué tan profundo That Paul understood Pablo entendía the forgiveness of God. el perdón de Dios. Because he never had to mention it again. Porque nunca tuvo que mencionarlo nuevamente. Paul just says, Pablo nada más dice, in my zeal, en mi celo I was ignorant. era ignorante. Okay. And because of that ignorance, Y por esa ignorancia, God forgave me. Dios me perdonó. So, I mean, I think of my past, Yo pienso en mi pasado
And I can see how Paul would think that. Y puedo ver cómo es que Pablo pensaría así. Because there's nothing I did in my past, Porque no hay nada que yo haya hecho en mi pasado, in one event, en un evento, that was any worse than any other que event. haya sido peor que otro. Okay? Everything I did in my past, Todo lo que hice en mi pasado, before Christ, antes de Cristo, was in ignorance, fue en ignorancia because I didn't know. porque no sabía. I knew about Jesus, Sabía sobre Jesús, but I didn't know Jesus. pero no conocía a Jesús. I thought I was pursuing truth, Yo pensé que estaba persiguiendo la verdad, okay, but really, pero en realidad I was pursuing lies. estaba persiguiendo mentiras. I was justifying myself Me estaba justificando and trying to be a good enough person y estaba tratando de ser una persona suficientemente buena in my perspective. en mi perspectiva. Okay, I was trying to fit my standards of right and wrong. Estaba tratando de encajar en mi perspectiva sobre lo bueno y lo malo, Because I didn't know God's standards. porque yo no sabía los estándares de Dios. Okay. And so I could honestly say Así que honestamente puedo decir I was ignorant que yo era in ignorante all of my past before Christ durante todo mi pasado and all of my past y todo before Christ mi pasado antes de Cristo has been forgiven. ha sido perdonado. Okay. So all of it, Todo, it's all gone. todo So, ya no existe. okay, so I don't have to repent anymore. Así que ya no me tengo que arrepentir nuevamente Any of those things. de ninguna de esas cosas. Okay. I don't have to feel shame for them. No tengo que sentir vergüenza por ellos. Okay. All right. So we are in chapter 8. Yeah, it's a lot of detail to go through all of chapter 8. Hay mucho detalle en el capítulo 8. Okay, but because next week we are going to have a test, Pero porque la semana que viene vamos a tener una prueba. okay, I'm going to put it in Moodle in 2 days. Voy a ponerla en Moodle en 2 días. Okay, it'll be a very quick test. Será una prueba rápida. But just because I need to get through this chapter, Pero nada más porque tengo que hacer este capítulo. if there's anything in the test on this section, Si hay cualquier cosa en la prueba de este capítulo, okay, then it's going to be something that's obvious from the Bible. va a ser algo que es obvio sobre la Biblia. Okay, it won't be anything in the commentaries No habrá nada dentro de los comentaristas or anything that I'll be teaching on next week. o nada de lo que yo vaya a estar enseñando la siguiente semana. It'll just be on what's in the chapter. Únicamente será lo que está dentro del capítulo. Fair enough? ¿Está bien? Muy bien. Okay. Bien. So, all right. So, Daniel, you want to pray and close the class up? Con mucho gusto. Okay. Y Señor, gracias te damos este día, Padre Santo, por este nuevo amanecer, Señor. A pesar de las circunstancias que están pasando en este mundo, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos proteges, tú nos cuidas, Señor. Te pido protección para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te pido protección para a Roberto y Alicia, Señor, que sigas llenando de sabiduría, Señor, para que siga trayéndonos estos estudios, Señor, que son de gran fortaleza para nosotros y nuestra fe, Señor. Padre, nos despedimos ahora de esta clase, pero no de tu presencia, Señor, y te agradecemos este nuevo día, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Okay. Nos vemos, hermanos, y pasa muy buena semana. Y nos vemos probablemente en Facebook y por las cosas. Y cuide bien, ¿ok? Bendiciones, hasta luego. Ok. Bendiciones, buenos días a todos. ¿Tienen preguntas? ¿Tiene preguntas? ¿Ninguno de ustedes tiene preguntas? ¿O? No, por el momento no. Ok, Gracias. perfecto. Ok. Dios te bendiga, hermanos. Hasta luego.
Pues yo sí, pero ya ahorita que pusiste el ejemplo sobre logos ahí, Ajá. me está haciendo un poquito complicado, pero ahorita que pusiste ese ejemplo, al rato voy a ver la grabación y voy a sacar los dos comentarios. He tenido, no he podido sacar los dos comentarios a la misma vez, pues, pero voy a tratar de... Por eso yo pongo la PDF en Moodle. Hay uno de los PDFs en Moodle, es los dos comentarios, Christian Macher y F.F. Bruce, y sobre las secciones de Pentecost. Perfecto. Okay, so entonces ya pusiste también el de Simon J. Sí, descárgalos y puede leer estos y usa por tu clase, por tu ensayo. Okay. Perfecto. Ok, muy bien. Gracias, Roberto. Ok, ¿qué? Dijo otro. Bye. El de la semana pasada. ¿De qué otro la semana pasada usted menciona, Daniel? No, el comentario de Christian Simon J. Ese sí lo subiste Christian también. Macher. Ya lo bajas. Christian Master, digo. Sí, Perdón. ese es junto con Bruce, capítulos 2 a 5. Hay un PDF como de 136 páginas en la PDF. Sí, ya lo tengo ese. Sí, esa es la sección que necesito usar para el ensayo. Ok, perfecto. Ok. Gracias. Ok. Vaya, Alicia, gusto saludarte, Alicia. Igualmente, saludes a tu familia. De tu parte, ojalá pronto termine todo este país, les echar una vuelta para allá.